La pugna en Alianza País toma fuerza en un contexto político complicado para el vicepresidente. El gobierno abre la posibilidad de una consulta popular, algo que se ve con beneplácito desde la oposición. ¿Es el escenario de la ruptura definitiva? Alianza País ya no puede disimular su ruptura. Y dado el poder que este movimiento tiene en todas las funciones del Estado, sus pugnas internas avisoran días de inestabilidad política. En el programa de hoy veremos si el escenario de una consulta popular, que cuenta con amplio respaldo en los distintos sectores de la oposición, le servirá al presidente Lenín Moreno para neutralizar al correísmo, o si esta amenaza más bien desencadena una pugna de poderes de pronóstico reservado. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Paco Moncayo, ex candidato presidencial y ex legislador. Fue alcalde de Quito entre el 2000 y el 2009 y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Betty Amores, legisladora entre 2009 y 2013. Fue constituyente en Montecristi. Se separó de Alianza País en 2011. Mauro Andino, militante de Alianza País, legislador entre 2009 y 2017, ex constituyente en Montecristi. También está con nosotros Patricio Zambrano, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, cercano a Alianza País, parlamentario andino entre 2013 y 2015, ex titular del Consejo de Regulación de la Comunicación. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a este espacio de periodismo, análisis y conclusiones. Con nuestros invitados vamos a conversar de la disputa interna en Alianza País y de los escenarios políticos que podrían darse en pocas semanas. Claudia. Lo que tanto se ha comentado en las últimas semanas se volvió una posibilidad el lunes anterior, durante la cadena nacional del presidente Lenín Moreno. Si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad de nuestro país, no dudaré ni un solo minuto en acudir a la voluntad y a la voz del pueblo. El mayor respeto a la democracia, el mejor tributo a la voluntad popular es la posibilidad de acudir tantas y cuantas veces sean necesarias a que el pueblo se pronuncie sobre su futuro y sobre sus instituciones. Como presidente de la República, Moreno puede convocar a una consulta popular con un trámite relativamente sencillo. Según el artículo 104 de la Constitución, el primer mandatario puede disponer al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a una consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes. Para este trámite, Moreno no necesita firmas de respaldo ciudadano ni el apoyo de la Asamblea Nacional, pero sí el dictamen de constitucionalidad de las preguntas por parte de la Corte Constitucional. Solo cuando este informe se emita, el CNE tendrá 15 días para convocar a consulta y 60 días para su realización. Carlos. Pero Claudia, ¿qué temas podrían ir en la consulta popular? Moreno dijo que recurrirá a la voluntad popular si se pone en riesgo la institucionalidad del país, sin dar más detalles. Pero es un llamado que tiene respaldo en varias fuerzas políticas de oposición y grupos sociales, que buscan eliminar la reelección indefinida, así como la destitución inmediata de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de funcionarios como el fiscal, el contralor y los superintendentes. Cabe preguntarnos, Carlos, si este es un proyecto políticamente viable. Bueno, hay una agenda política nueva de por medio y quiero empezar este debate con la doctora Betty Amores. Doctora, el presidente Moreno aún no ha dicho ni los qués ni los cómo de este escenario de consulta popular. Pero más allá de eso, ¿usted cree que esta es una consulta popular inevitable? Creo que hay algunos temas que van a requerir la consulta popular, específicamente el tema de la reelección indefinida, ya que pasó bajo el trámite de enmienda constitucional. Una acción política de la misma jerarquía podría equipararse al pronunciamiento del pueblo a través de una consulta popular, puesto que esta enmienda, si se pasa como petición de enmienda a la misma asamblea, si es que la asamblea no se reconstituye en cuanto a sus mayorías, podría fracasar. Pero en ese sentido, más allá de los temas, que siempre pueden haber temas que motivan una consulta popular, mi pregunta estaba más bien relacionada a si políticamente se volvió un escenario inevitable la consulta popular. Todavía no sabemos de qué ni por qué preguntas, pero Moreno tiene que recurrir a una consulta popular para poder seguir gobernando. No necesariamente, yo creo que estamos a las puertas de que se produzca y yo creo que es fundamental que se dé ya una
nueva constitución de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional, que podría ser una otra vía, a mi juicio una vía mucho más expedita. Porque la consulta popular de todas maneras requiere todo un trámite, en tanto que si es que la Asamblea se reconstituye, ¿y en qué sentido diría yo? Porque van a surgir voces nuevamente para, digamos, desprestigiar esta como una opción. Yo diría que tiene que haber una definición de los propios asambleístas de la bancada de país en favor de varios principios. Uno, el de no permitir la impunidad en los graves casos de corrupción que se han presentado y que se van a seguir presentando en el país. Y eso va a implicar que tengan una independencia respecto de una línea de trabajo de la Dirección Nacional del Movimiento País que ha ido como impidiendo que esta vía se abra, ¿no es cierto? El segundo gran principio que a mi juicio es fundamental es el tema de democratizar la estructura institucional del Estado. Y yo creo que con esos dos principios debería, sobre la base de esos dos principios debería reestructurarse una mayoría al interior de la Asamblea. Perfecto. Patricio Zambrano, los vientos de consulta que motivan a Moreno el anuncio del lunes anterior, ¿es lo que a ustedes como Partido Socialista les obliga a tomar distancia del Frente Unidos, que hasta la semana anterior estuvo conversando con Lenín Moreno, y más bien tomar una posición más crítica? No, muy por el contrario, nosotros siempre hemos dicho que nosotros estamos al interior de un frente en el cual debatimos teoría, debatimos cuál es el país que queremos, debatimos las distintas razones por las que nos unimos. Pero en este momento lo que nosotros veíamos como partido es que no lográbamos conciliar esa posibilidad de debate, de discusión al interior, y como partido nosotros lo que hemos es no separado, sino hemos tomado un tiempo para reflexionar qué tipo de unidad queremos. Seguimos apoyando el proceso de cambio con el presidente Lenín Moreno, seguimos construyendo la posibilidad de una unidad que vaya más allá de los actores que inicialmente estuvieron en el Frente Unidos, y tengan la seguridad que nosotros como partido seguimos trabajando por el bienestar de las grandes mayorías. Carlos, con respecto a la consulta popular, nosotros creemos que no es el momento de estar tratando de ver si es necesaria hacerla en estos días o en días posteriores. Lo que creemos que es fundamental en este momento es ocuparnos de las tareas que nos pide la sociedad, el empleo, la competitividad, la producción. Esos son los temas que tenemos que hacerlo. Y por supuesto, lo que ha dicho Betty, nosotros compartimos absolutamente. Se puede en este momento tratar de hacer una mayoría que vaya cambiando las cosas que están siendo propuestas por ciertos sectores. ¿Y esa mayoría pasa necesariamente por una reconciliación de Correa con Moreno, la necesidad de que Alianza País se vuelva a unir? No, nosotros creemos que es una reconciliación de país, un trabajo conjunto que tiene que hacer el Ecuador, todos los bloques. Han hecho propuestas, por decir algo, han hecho propuestas, el candidato Lasso, el candidato presidencial Lasso hizo una propuesta que si estaríamos de acuerdo o no con la dolarización. Yo creo que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo con mantener la dolarización. Entonces, yo no veo la razón para hacer una consulta o una pregunta. Pero para eliminar la reelección indefinida, por ejemplo, a ver, la reelección indefinida, sí, pero lo que no podemos así, pero vuelvo a insistir, no podemos nosotros hacer una consulta dirigida a una sola persona. Tenemos que ver cuáles son los elementos que tenemos que fortalecer y cuáles son los elementos de discusión. La ley de plusvalía sería un elemento que podría hacerse en la Asamblea Nacional, como le ha explicado Betty. La ley de comunicación sería en la Asamblea Nacional, y son temáticas que pueden ser vistas por todos los ciudadanos y debatidas donde se deben debatir, en el Parlamento. Bien. General Paco Moncayo, Alianza País dirá con cierta razón que la bandera de la consulta popular era de los grupos de oposición. Incluso usted, cuando era candidato presidencial, no descartaba ese escenario, y ahora Moreno la está sugiriendo al menos. Alianza País dirá con cierta razón que esa es una tesis de la oposición y que por lo tanto no hay que darla paso. Cuando comenzamos con este proyecto tan importante electoral del Acuerdo Nacional por el Cambio, uno de los más representativos de nuestro grupo, Enrique Ayala Mora, propuso que convoquemos una nueva constituyente. Yo fui el de la tesis de que con una consulta popular se podían resolver quirúrgicamente los temas más complejos. Yo creo que es necesaria la consulta. ¿Inevitable? Es inevitable la consulta, y les voy a decir por qué. Al margen de cualquier subjetividad, tal como se ha organizado el Estado, estamos viendo cuáles son los resultados. Los resultados están a la vista. Un sistema en el cual el Consejo Nacional Electoral
selecciona a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Después estos seleccionan a los del Consejo Nacional Electoral. Y quienes representan en las comisiones los representantes de las funciones del Estado que están en manos del gobierno. Hay reformas que se tienen que hacer. No puede seguir siendo que con 50% de los votos un partido se lleve el 100% de las curules. Hay reformas fundamentales, hemos fracasado en muchos aspectos. Patricio Zambrano dice que no una reforma contra una sola persona, pero podría hacerse, lo que vuelvo a insistir, podría hacerse esas reformas, Paco, dentro de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene esa posibilidad. ¿Por qué primero no hacemos eso en vez de gastar un dinero del pueblo en estos momentos que sí sería necesario utilizar en otras cosas? La reforma del Código de la Democracia se la puede hacer. Yo estamos de acuerdo que se debe regresar también a la representación de las minorías. Pero no, yo me estoy refiriendo al 207, al 207, al 204, al 208, en los numerales del 9 al 12, donde dice, como función del Consejo, designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, y entonces hay lo menos incapacidad de el que juzga sea juzgado y después pase a ser juzgador. Yo creo que hay temas constitucionales que tienen que revisarse y también, por ejemplo, algunas enmiendas que se hicieron en la Asamblea, que son temas constitucionales. Una consulta, ¿por qué era buena cuando el presidente Correa decidió meterle la mano a la justicia para preguntar si les gustaba o no los gallos o los toros a los ecuatorianos? ¿Por qué hoy no es buena una consulta para, con la experiencia de 10 años, tomar los correctivos que se requieren? Gracias, general. Doctor Andino, ¿es una consulta peligrosa para Alianza País la que desliza al presidente Moreno, al menos en estos primeros días? Bueno, yo desde mi punto de vista no considero ni que sea peligroso ni nada por el estilo. Es una facultad constitucional que tiene tanto el presidente de la República como los ciudadanos y ciudadanas, cumpliendo con una serie de requisitos que establece tanto la Constitución como el Código de la Democracia. Ahora sí, lo que habrá es que hacer un estudio muy profundo, muy detallado, para ver sobre qué temas se va a tratar. Si hablamos de una consulta popular, de acuerdo a lo que establece el 104 de la Constitución, o hablamos de un referéndum, o una reforma a la Constitución, como establece, y el gobierno. Como establece precisamente el 441 y el 442 de la Constitución. Porque hoy, ¿qué es lo que he escuchado yo? Casi a todos los políticos, consulta popular, y a través de la consulta dice que quieren utilizar ese término, comerse algunas instituciones del Estado. Para ello habría que llegar, por ejemplo, a una asamblea constituyente o hacer alguna enmienda. Pero para cambiar los vocales nada más, para cambiar los vocales, la configuración. Habría que hacer ese análisis. A los funcionarios correístas que están ahora en el poder, por ejemplo. Mire, aquí no se trata solamente de pensar en que hay que cambiar la Constitución o modificar la Constitución. Yo me adhiero a lo que decía Patricio. La Asamblea también hoy tiene la gran oportunidad de poder hacer reformas, modificaciones a una serie de normativas que a lo mejor son necesarias, pero tampoco digamos que solo con eso vamos a solucionar el problema. Aquí lo que va de fondo es el actuar de cada uno de los funcionarios, de las personas que actúan con responsabilidad. Lo que está de fondo es lo que plantea en cierta forma Betty Amores, que es una salida política a un problema político más allá. Es decir, la consulta popular se vuelve como la necesidad de volver a poner un cierto acuerdo social democrático sobre la mesa, porque difícilmente Alianza País le va a poder garantizar una gobernabilidad a Lenín Moreno si es que él pretende abrir más el camino. No sé si es que esa es un poco la idea. Yo quisiera decir, haciendo un poco un ejercicio de cuál debería ser el iter criminis, le llamamos, pero es un poco el conjunto de los pasos para llegar a una solución de esta situación. Primero, yo creo que el primer elemento es configurar una nueva mayoría en el Parlamento que permita al conjunto de la sociedad ecuatoriana reconstituir su estructura institucional hacia una evolución democrática, que es lo que pretendemos. O sea, Moreno no puede gobernar con la mayoría de Alianza País, con los 74 legisladores. No puede gobernar con una mayoría que ha estado obstaculizando la democratización de la estructura institucional. Pero también, y todos lo sabemos, esto no es un secreto, es claro que el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido sus tareas. Y eso amerita
un juicio político a los vocales del Consejo de Perfecto. Participación Ciudadana que podría acarrear su destitución por las vías constitucionales. Bien, sin necesidad de consulta. Déjeme mandar a corte, doctora Amores, volvemos luego de este corte comercial y seguimos en el debate en Políticamente Correcto. Vea el debate de Políticamente Correcto en la página de Facebook de Ecoavisa. Y no se olvide de escribirnos en Twitter @políticacorrecta. No se desconecte de la señal de Ecoavisa. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Patricio Zambrano, en el bloque anterior, Betty Amores decía que si la mayoría de Alianza País quisiera dar mensajes claros de avanzar hacia una reforma institucional para no ir a un escenario de consulta, podría empezar con llevar a juicio político, por ejemplo, a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que son los responsables de haber nombrado, por ejemplo, al Contralor Polit, por decir el caso de una persona que ya ha sido señalada en la justicia y enjuiciada políticamente. Si no vemos ese tipo de comportamientos de Alianza País, más bien lo que vemos es la posibilidad de un escenario de blindaje a ese correísmo, a esos 10 años. No, yo creo muy por el contrario, Carlos. Primero, nosotros estaremos siempre de acuerdo con consultarle al pueblo. Nosotros siempre pensamos que el pueblo, que la voz del pueblo es una necesidad para todos los políticos, porque eso nos confirma nuestra vocación y nuestra participación dentro del escenario de lo público. Lo que nosotros llamamos la atención, Carlos, y decimos siempre será fundamental, es primero tratar de buscar los consensos. El diálogo que nos convocó el presidente de la República busca eso, buscar los consensos, escucharnos entre nosotros y después, si no hay las afinidades necesarias, poder cambiar esa posibilidad a través de varios escenarios. Hay votación en la Asamblea, consulta popular, referéndum constituyente, hay varios escenarios que se pueden presentar. Pero nosotros volvemos a insistir, si nosotros no pasamos primero por la Asamblea Nacional, que es el escenario en el que se deben debatir este tipo de propuestas, nosotros vamos directamente a una consulta popular para preguntar qué, a eso es lo que vamos. ¿Cuánto tiempo más hay que darle de plazo a la mayoría oficialista para que hay que proponer demuestras? Yo creo que hay que proponer, yo creo que la mayoría oficialista no solamente es la que puede definir, sino que para hacer reformas hasta la Constitución podemos tener 2/3 partes de la Asamblea que se pueden poner de acuerdo en buscar o tratar una temática que sea afines a todos y procurar que las reformas que se logren hacer o las reformas que se quieran plantear vayan en beneficio de la gran mayoría de ecuatorianos. General Moncayo, si se da el escenario de la consulta como plantearía Lenín Moreno, el único escollo que tendría es en la Corte Constitucional. ¿Usted confía en el trámite en la Corte Constitucional? No hay plazo para que la sala aboque conocimiento, eso dice su reglamento, y podría dilatarse ahí. ¿Cómo mira usted el comportamiento en ese sector? Carlos, yo quiero insistir en la necesidad de la consulta. El Ecuador está observando ahora cómo Lenín Moreno le plantea al país 4 cosas simples. Diálogo con todos los sectores. Le plantea que se combata a la corrupción en todos los espacios. Le plantea que la lealtad es a la patria y a los principios y no al caudillo. Le plantea cosas que en cualquier parte son méritos. Pero ¿no le está presionando Lenín Moreno al fiscal, por ejemplo, a la justicia con una consulta? Déjeme decirle por qué es necesaria la consulta. Entonces el presidente de la República, que gana por él, no gana por partido. Si hubiesen tenido un mejor candidato, Lenín no habría sido el candidato. Gana por él la mejor imagen. Ahí están todas las encuestas, yo competí. Cuando da una disposición, sale un ministro y le desobedece. Por ahí habla un legislador y le insulta. Desde Bélgica acaban con él, el expresidente. Yo creo que esta consulta es necesaria para que el presidente de todos los ecuatorianos, no de Alianza País, pueda a través de este mecanismo democrático legitimar su posición frente a Correa, frente a su propio partido. La posición de la Corte Constitucional, general. Mire, la Corte Constitucional ha hecho cosas bárbaras. Nosotros hemos enjuiciado a la Corte Constitucional o hemos demandado la inconstitucionalidad en la ley de comunicación que debatimos tanto, que llegamos a acuerdos y que nada de eso se aplicó. Hemos debatido y hemos demandado la inconstitucionalidad del método de Hond. Ahí está el artículo de la Constitución, aquí traje anotado para no olvidarme, el 116, que dice que la proporcionalidad y equidad deben regir el número de curules que le corresponde a cada partido. Pero en ese sentido, ¿usted cree que podrá tener un escollo Lenín Moreno en la Corte Constitucional tal como está conformado? Discúlpeme, yo creo que estas organizaciones que no tienen firmes los principios van a hacerse
viendo la voluntad del pueblo, no se van a oponer a la voluntad del pueblo, sabiendo que el 80% de ecuatorianos respaldan la posición de Lenín Moreno, no se van a oponer. Mauro Andino, ¿cómo entender la necesidad que plantea Paco Moncayo de seguir adelante con la consulta, desoyendo el pedido de Patricio Zambrano de que la Asamblea sea la que vuelva a retomar el diálogo y los consensos? Carlos, hay que esperar que nazca el guagua para luego proceder a bautizarlo. ¿Usted cree que a lo mejor no lo hace? No podemos bautizar el guagua sin que haya nacido. Por lo tanto, hablar de lo que podría ocurrir en la Corte Constitucional es demasiado prematuro. Primero habría que saber qué plantea el presidente Lenín Moreno con las facultades constitucionales que él tiene, o lo que yo decía, la propia ciudadanía. La reforma de la ley de comunicación, por ejemplo, la voluntad popular de que se reforme la ley de comunicación. La ley de comunicación a través, obviamente, de la Asamblea Nacional, yo estoy de acuerdo. Yo he señalado que hay que hacer varios cambios. A medida que el mundo avanza, que se desarrolla, hay que hacer cambios, no solamente en la Constitución, sino en varias leyes, en varias normativas. Por lo tanto, el presidente Lenín Moreno en su momento, que presente, pues, habrá que ver qué es lo que le quiere preguntar al pueblo ecuatoriano. Y la Corte Constitucional en su momento calificará el contenido de esa pregunta y el procedimiento a seguirse. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, de que en esa consulta popular se validen las enmiendas de diciembre del 2015 que fueron tramitadas directamente por la Asamblea, por el Pleno que usted integró? Mire, el procedimiento que nosotros llevamos a cabo fue estrictamente sujeto al ordenamiento constitucional y legal. Pero si él quisiera plantear eso, ¿le parece un buen tema? Habría que ver qué plantea, pues. Yo no puedo anticiparme a algo que no conozco todavía, pero yo como abogado digo, veo para poder opinar. Si yo no tengo un documento, no tengo una propuesta, mal podría en adelantarme algo. Lo que sí, estoy de acuerdo es, por ejemplo, lo que el presidente Lenin ha dicho. Vamos al diálogo, sí. Hay que dialogar con todos los sectores. Combatir la corrupción, correcto. Hay que combatir y hay que mandar a la cárcel a todos los pillos. A todos, absolutamente a todos. Y en eso respaldamos. Lo que no estoy de acuerdo es sí en esa confrontación que lastimosamente se ha venido dando entre los dos grandes líderes que tiene el Ecuador, que es Rafael Correa y Lenín Moreno. Ojalá, yo aspiro que en algún momento se deponga esas actitudes porque es de doble vía. ¿Usted cree que la respuesta de Moreno de la consulta es una respuesta a Correa a esa confrontación? ¿La consulta la está utilizando más bien para esos fines, cree usted? Es posible. En política todo es posible, Carlos. Yo aspiro que por el bien del país, por el bien de los ecuatorianos y por el bien de nuestro movimiento Alianza País, se deponga esas actitudes, se converse, se dialogue y se siga construyendo esos sueños, esa política pública, pensar en los asuntos de carácter económico, social, que es lo que más nos interesa a todos los ecuatorianos. Yo digo, ya a estas alturas, estimados amigos, y el pueblo ecuatoriano lo sabe, buscar que se hagan de a buenas el señor que está en Bélgica con el presidente de la República, yo creo que ese ya es un objetivo perdido. Creo que lo que hay que buscar más bien es al interior del país lograr una reconciliación de las distintas fuerzas políticas en favor del país. Más allá del Alianza País. Y más allá del señor que está en Bélgica. Él tiene sus propios, digamos, miradas de la situación y la mayoría de sectores políticos y sociales plantean la consulta popular, y el general Moncayo no me dejará mentir, pasando por el tema de la reelección indefinida, es decir, cortar de un tajo la posibilidad de que regrese no solo Rafael Correa, sino que los políticos se eternicen en el poder. A mi juicio, el tema de reelección indefinida es un tema que solo puede pasar vía consulta popular. Por lo tanto, ¿eso debe ir de cajón? Eso debe ir de cajón en la consulta popular. Ahí sí no hay por dónde Entonces, mirar. Moreno está zanjando el tema, su disputa con Correa a través de una consulta. El tema de reelección indefinida solo me parece que se puede arreglar vía consulta popular. No es necesario, a mi juicio, ni una enmienda constitucional, ni tampoco por ese tema solo plantear una reforma parcial. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. El movimiento Alianza País atraviesa una crisis interna. ¿Existirá una salida para este momento de ruptura? Lo analizaremos luego del corte comercial. El movimiento Alianza País muestra una ruptura interna. El presidente Lenín Moreno enfrenta las discrepancias con el exmandatario Rafael Correa, con el vicepresidente Jorge Glass y parte de la militancia del movimiento oficialista. Revisemos los hechos. En sus casi 100 días de gobierno, el presidente Moreno ha tomado decisiones que avivaron el conflicto interno en el movimiento Alianza País.
Su llamado al diálogo a los sectores de oposición, las críticas al sistema económico heredado del gobierno de Correa y el retiro de las funciones al vicepresidente Jorge Glass ahondaron la crisis. Correa desde Bélgica no deja de acusar a Moreno de traición a la Revolución Ciudadana y Moreno le ha respondido. Hay quienes denostan el diálogo y han iniciado una carrera desenfrenada por tratar de descalificar que se esté dialogando. Hay gente que odia la diversidad. Este pensamiento psicopático que merece realmente tratamiento. En esta pugna, Ricardo Patiño, Paola Pavón y Virgilio Hernández dejaron el gabinete presidencial. No hemos visto un adecuado reconocimiento, un justo reconocimiento a ese proceso. Y en contrario, hemos podido observar una gran cantidad de críticas. Nos queremos sentir libres para defender lo que ha sido este proceso de construcción de cambios profundos en el Ecuador durante los 10 años anteriores. El primer mandatario aceptó estas renuncias sin mayores comentarios, pero deslizó una posible consulta popular, a lo que varios militantes de Alianza País respondieron también con la posibilidad de una muerte cruzada. Esperamos que el gobierno nacional desarrolle las políticas públicas que estén en consonancia con el programa de la Revolución Ciudadana que lo llevó a Lenín Moreno al gobierno. Si es que no se hiciera eso, entonces sí tendríamos que pensar, a ver, no hay un cumplimiento de las ofertas de campaña y eso incluso está establecido en la ley con claridad. ¿Hay una salida a la crisis de Alianza País? Exasambleísta Mauro Andino, la ruptura en Alianza País se dio básicamente en el gabinete el viernes anterior. Incluso coinciden los calendarios. Patiño se va del gabinete luego de su reunión en Bélgica. ¿Cree usted que el nuevo capítulo sería esperar ya una división formal en el bloque legislativo? Bueno, yo lamento profundamente lo que está ocurriendo en nuestro movimiento y yo aspiro a que se depongan esas actitudes porque es de doble vía. Primero, los dos grandes líderes, insisto, Rafael y Lenin. Los dos son los que tienen que bajar la temperatura con la finalidad de evitar un resquebrajamiento al interior de nuestras filas. Lo que tenemos es que fortalecer el movimiento, ¿sí? Todos, absolutamente todos a nivel nacional. Y de esa manera continuar trabajando en este proyecto político que no podemos echar a la basura los 10 años en donde se construyó una obra social, una obra pública, una obra grande. Yo sé que no todo estuvo bien hecho. Hay algunas cosas que habrá que mejorar, Carlos. Habrá que mejorar muchas cosas en los actuales momentos. Y el presidente Lenín Moreno tiene toda la facultad. La Asamblea, igual. Por ello, yo también considero que la Asamblea va a jugar un papel importantísimo. ¿Pero qué esperar de la Asamblea? Tenemos a Gabriela Rivadeneira, que ha estado muy frontalmente en contra de Lenín Moreno, a Marcela Guiñaga, que incluso en redes sociales ha dicho que ella se equivocó al haber votado por Lenín Moreno. O sea, hay una ruptura evidente. Y además las decisiones que se han tomado en el bloque de Alianza País han sido más bien para blindar el ala correísta, llamemos así, de las facciones del movimiento. No debatir, por ejemplo, la circunstancia alrededor de viabilizar el juicio penal contra Glass, y apoyar más bien las decisiones que ha tenido el presidente Correa a lo largo de su gobierno. De lado y lado han existido términos bastante fuertes, y eso es lamentable, por un lado. Por otro lado, hay que respetar también las discrepancias o los criterios de algunos compañeros que son parte. ¿De qué lado está usted, de Correa o de Moreno? Yo estoy del lado del pueblo ecuatoriano, estoy del lado de un proceso político, yo no sigo a una persona. Yo sigo a un proceso político. Pero cuando están peleados los compadres, ¿a quién seguir? O sea, ¿cómo tomar una decisión? ¿Quién tiene la razón? ¿El líder de la Revolución Ciudadana o el líder de un gobierno que busca, no sé, ampliar el diálogo? Carlos, aquí hay dos líderes. Presidente Lenín Moreno, que está dirigiendo los destinos del Ecuador. Y hay que dejarle que gobierne. Hay que apoyarle, obviamente, en todo lo que haga en favor de las grandes mayorías. Habrá que seguirle apoyando, pero tampoco podemos desconocer el trabajo que hizo el compañero Correa en sus 10 años. Por lo tanto, hay que respaldar también eso. No porque han ocurrido 3, 4, 5 casos repudiables, desde luego,
que tienen que ver con los actos de corrupción, se puede ensuciar todo lo que se ha hecho a través de estos 10 años de la Revolución General Ciudadana. Moncayo, roto el bloque de Alianza País, Moreno necesariamente tendrá que gobernar con la oposición, con los grupos de oposición. Miren, ahí hay una grave preocupación de mi parte, porque yo no creo que el pueblo votó por la derecha. Yo creo que hay que volver a los orígenes de este proceso. Hay que volver a ese... ¿Cuál es la izquierda, general? ¿La de Alianza País? No, que es pues, la que ganó las curules. No, pero yo estoy hablando de el gobierno, de cómo se gobierna, para quién se gobierna, que ahí está la esencia. Yo mi propuesta la hice con mucha claridad, una propuesta para recuperar la democracia, para defender los derechos y las libertades de sectores que eran pues los originarios de este movimiento, que abandonó la línea, o no era la CONAIE, o no eran los indígenas, o no eran los maestros, la fuerza electoral fundamental de aquella revolución ciudadana que dejó de ser ciudadana, de aquella revolución ciudadana que nos dijo: esta es una construcción colectiva, sin caudillos, sin hombres inspirados, pero distanciado, una revolución alegre. Pero general, hemos pasado 10 años oyendo insultos y maltratos. Pero distanciado el bloque, general, Lenín Moreno tendrá que gobernar con el apoyo de Suma, del Partido Social Cristiano. No, yo estoy muy claro en esto. Una cosa es que con esos votos se hagan las reformas indispensables para corregir un sistema que nos ha permitido ver lo que estamos observando: corrupción, ineficiencia. Y otra cosa es que gobierne con ellos, porque entonces querrá decir que estamos entregando el triunfo electoral a este sector Patricio político. Zambrano, ¿cómo solucionar el problema de gobernabilidad de Lenín Moreno en caso de que haya una ruptura en Alianza País y le hagan la oposición desde casa? Por el momento nosotros vemos que no existe ningún tipo de problema de gobernabilidad con respecto a la Asamblea Nacional. Están trabajando conjuntamente. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, trabaja de la mano con el presidente de la República, Lenín Moreno. Las propuestas que se está haciendo se votan en unidad dentro del bloque legislativo. ¿Y toda la que lidera Patiño, Viviana lo que nosotros Bonilla, estamos Marcela viendo, Guiñaga? esas son suposiciones que todavía las mantenemos en eso, una suposición que pueden darse, que todavía no se han dado. Todavía no existe ningún tipo de votación contraria al interior de la Asamblea Nacional. Lo que nosotros vemos, por supuesto, y vamos a seguir apoyando, es la posibilidad de que Lenín Moreno cumpla su plan de trabajo, trabaje en beneficio de las grandes mayorías, se sienta apoyado por los sectores de izquierda, continúe con el diálogo, que es fundamental, Carlos. El diálogo es fundamental. ¿Por qué? Porque nos dijo, el momento que nosotros como partido dialogamos con él, dijo: yo voy a tomar todas las posibilidades y las cosas que nos diga la oposición, voy a estudiarlas, voy a ver qué es lo que más le corresponde al país, pero tengan la seguridad, nosotros decidiremos. Yo decidiré cuál es la política pública que se aplica, yo decidiré cuáles son los resultados que se van a hacer en política Moreno pública. No cumple y si cabe la muerte cruzada, la yo muy por el contrario, Patiño. yo estoy seguro que el presidente de la República va a cumplir. Pero inclusive por eso se necesita consulta, porque hacer mayorías implica compromisos. ¿A cambio de qué? En cambio se le consultas al pueblo. Paco, vuelvo a insistir. Se transparentan las decisiones. Sigue trabajando con su bloque legislativo, que es la mayoría en la Asamblea Nacional. Primero, las palabras de Ricardo Patiño son erradas. Vamos a estar bien claros. El que supuestamente el presidente Lenín Moreno no cumple el programa de gobierno de Alianza País es una causal eventualmente de revocatoria de mandato, no de destitución. Y entonces, si de lo que estamos hablando es de revocatoria del mandato, con un presidente de la República el que tiene el 87% de aceptación en este momento, bueno, o de credibilidad, no, yo he visto los datos que han salido el día de ayer y a eso me refiero. No le estoy aumentando nada más allá de lo que han dicho las encuestadoras. Entonces, ponerse a reunir las firmas de una revocatoria del mandato no tiene la menor posibilidad de existir. Luego, causales de destitución, he revisado causales de destitución, no hay causales de destitución. Incapacidad física o mental tampoco hay. Entonces, no hay manera de hacer este tema. Tal vez el tema de grave conmoción interna. Pero yo creo que la Asamblea también apoya a Lenín Moreno, que estamos presumiendo que puede haber una ruptura, que no hay una ruptura en este momento. Nos vamos con estas reflexiones a un siguiente corte comercial. Esta semana inició el proceso judicial en contra del vicepresidente Jorge Glass. Este caso ha sido uno de los que ha provocado rupturas dentro del movimiento Alianza País. No se desconecte de Políticamente Correcto. El debate continúa.
Uno de los factores que pueden marcar la inestabilidad del gobierno de Moreno es su relación con Jorge Glass, quien desde la campaña electoral ha tenido que hacer frente a varias denuncias de corrupción. Veamos. Previo al inicio del proceso electoral se destapó el caso de corrupción más sonado de Latinoamérica, los sobornos de Odebrecht en 12 países, entre ellos Ecuador. 2 semanas antes de la primera vuelta, Carlos Pareja Llanuselli desde Miami pretendió vincular a Glass en el caso Petroecuador a través de su cuenta de Twitter Capaya Leaks. En Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no tenga el visto bueno o no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. Tras el apretado paso a la segunda vuelta, el candidato Glass pidió al entonces fiscal Galo Chiriboga lo que llamó difamaciones en su contra. Acudo a usted porque considero que ya es el momento de poner un punto final a una campaña sistemática de destrucción de imagen, de afectación de la honra, de sembrar sospechas y dudas. 9 días después de posesionado el nuevo gobierno, la policía detuvo a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, por el caso Odebrecht. Frente a la presión política en la Asamblea, Glass comparece ante la Comisión de Fiscalización en un trámite sin efecto jurídico. Y un mes más tarde, el Consejo de la Administración Legislativa archivó el pedido de juicio político en su contra. En esos días, el presidente Moreno hizo un pedido a Glass. Le pediré al vicepresidente de la República que deje de defenderse ya, que ya no acuna medios, que por favor le necesitamos para que pueda seguir cumpliendo con las funciones que le hemos encargado. La prensa hace nuevas revelaciones en el caso Odebrecht y publica las conversaciones entre un ejecutivo de la empresa con Ricardo Rivera y el entonces contralor Carlos Polit. Y en medio de las críticas del expresidente Correa a su sucesor, Moreno retira sus funciones a Glass. Desde el día de ayer me siento liberado. El lunes 21 la Fiscalía decide vincular al segundo mandatario en el proceso que se sigue por el caso Odebrecht. Y la Asamblea autorizó el pedido por unanimidad. El proceso judicial comenzó. Bien, y aquí sí hay un problema cercano de gobernabilidad hacia el presidente Lenín Moreno. ¿Qué hacer con Jorge Glass? Independientemente de cómo se desarrollen los hechos en la justicia y eventualmente que la justicia lo declare inocente, hay unas medidas de desconfianza y hay un vicepresidente sin funciones. ¿Cómo debe lidiar Moreno con Glass en este espacio de ingobernabilidad que se podría ver? General Moncayo. Bueno, mire, yo creo que Moreno ha hecho lo que le correspondía. Yo con el tema Glass estoy incómodo desde hace mucho tiempo. Si un ministro mío, yo presidente, o un secretario mío, yo alcalde, se gradúa de ingeniero ya siendo ministro y le acusan de haber copiado el Rincón del Vago, yo le saco ese rato, no le pongo de candidato a la vicepresidencia y después sigue en la vicepresidencia y ahora hay tantas acusaciones. Yo creo que ha hecho lo correcto Lenín Moreno. ¿Cómo le puede dejar en funciones? Hoy mismo ya está. General, Glass ha pedido que se respete su presunción de inocencia. Yo creo también en eso. Yo creo en la presunción de inocencia, pero le digo una cosa. La presunción de inocencia en democracia implica jueces independientes. Igual que la soberanía popular en democracia implica jueces electorales independientes. Si las demás funciones están cooptadas por el Poder Central, ya es más difícil hablar de la presunción de inocencia o de la soberanía popular. Mauro Andino, ¿cómo le ve usted a Jorge Glass de cara al futuro? Independientemente de que logre sortear el tema judicial, ¿cómo va a recomponer durante los siguientes 4 años su relación con Moreno si es que él no tiene ni siquiera funciones? Bueno, primero yo considero que es la justicia, la fiscalía, los jueces de garantías penales, los que en base al mérito de las pruebas que se presenten, se determinará la responsabilidad o no de Jorge Glass, por un lado. Hay un problema político. Correcto, porque no es solamente un asunto de carácter jurisdiccional, un asunto de carácter legal, sino también esto es un asunto de carácter político. Y muestra de ello es que ciertos medios han mediatizado tanto el caso de Jorge Glass que es como que ya lo hubieran sentenciado. No estoy defendiendo a Jorge Glass, cuidado. Será la justicia la que tenga que determinar su presunción de inocencia o su responsabilidad. ¿No cabe que él debería pedir una licencia al menos mientras se produzcan el tema del juicio? O sea, prácticamente como que Moreno le licenció obligadamente, pero ¿no debería ser esa una decisión políticamente correcta de Glass?
Políticamente yo considero que lo que ha hecho Jorge Glass hasta este momento me parece adecuado, procesalmente, dentro de la indagación previa, dentro de la instrucción fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él está aquí, no ha salido del país, hay una medida cautelar que el juez ha emitido, es decir, la prohibición de salida del país. En consecuencia, yo considero que no es necesario que él pida licencia o que deje el cargo. Esperemos que la justicia actúe con seriedad, con transparencia y que se castigue a quien tenga que ser, Carlos. En el eventual caso de que Glass sea declarado inocente, independientemente de las preocupaciones que tiene Paco Moncayo de la independencia de la justicia, le declaran inocente, ¿él tendría que volver a retomar funciones ejecutivas? Ahí ya depende exclusivamente de la confianza del presidente de la República, que constitucionalmente tiene la facultad para encargar o no el cumplimiento de alguna función. Si por desgracia Lenin no le encarga nuevamente alguna función, obviamente que diría, he perdido la confianza, pero esperemos a ver qué es lo que pasa, esperemos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Doctor Amores. Bueno, yo creo que más que el presidente, el pueblo ecuatoriano ha perdido la confianza en el vicepresidente de la República. Y creo que es una figura... Por un show mediático, por una presión política, dice Jorge Glass, y lo dice Mauro de show Andino. mediático. Yo no le pondría, porque se trata del vicepresidente de la República, así es que show o no show es una figura demasiado importante como para no pasarla por el nivel que tiene este tema. A mí lo que me preocupa es una declaración del señor Glass en el siguiente sentido. Él dijo, tanto el presidente Moreno como yo fuimos elegidos por el pueblo. Y entonces, si me voy yo, se va él. A mí eso me pareció una amenaza. ¿A qué le huele eso? Grave. A mí me parece un chantaje. Un chantaje muy... o sea, nada sutil, en realidad sumamente claro y expreso. Glass rogó a Dios por la salud del presidente Moreno. Creo que es un aferramiento del vicepresidente a una función. Yo creo que él tiene derecho, por supuesto, a defender su inocencia y va a tener la oportunidad de hacerlo ante los órganos jurisdiccionales, pero creo que ese aferrarse y más hacer este tipo de amenazas que involucran una especie de chantaje no me parece digno de un vicepresidente. Creo que el señor Glass debería manejarse, digamos, en todo su tiempo, tomándose las acciones necesarias para defenderse, para demostrar su inocencia. Ya no va a ser solamente el caso de Brecht el único juicio en el que está involucrado en varios, así es que va a tener el tiempo suficiente para defenderse y demostrar la supuesta inocencia que dice tener. Después de, ¿qué hacer con Glass? Carlos, primero que nada, una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho es que se debe respetar el Estado de Derecho por sobre el Estado de opinión. Y muchas veces el Estado de opinión prejuzga y quiere sentenciar. Esperemos a ver primero. Traza escenarios, Patricio. Yo no estoy hablando del periodismo, yo estoy hablando del estado de opinión. Y el estado de opinión no solamente son los periodistas, Carlos, son también los actores políticos que van a los espacios públicos de opinión y que dan sus verdades o sus posiciones políticas. No estoy acusando a los medios de comunicación ni acusando exclusivamente a los periodistas. Yo digo los actores políticos que también están en los medios de comunicación. Eso es importantísimo decir a la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es el que se debe imponer en cualquier situación. Y no vamos a pedir a una persona que está siendo procesada, que por una u otra razón, por cualquier tipo de denuncia, que deje de trabajar. Eso es lo primero, a ninguna persona. Yo no estoy hablando del vicepresidente de la República. Pero Moreno le sacó del trabajo. Pues. Ver, sí, vuelvo a insistir, pero ese es el trabajo que él tiene. Lo que sí deberíamos ver es una vez que se pronuncie la justicia, una vez que sea a favor o en contra del vicepresidente de la República, cuál será la acción que tomará el presidente de la República, que es la sola persona a dirimir sobre el trabajo que le debe dar. Yo creo que debería sentarse a conversar y decir muy bien, nosotros tenemos que ver por el país más que cualquier tipo de conflicto. Si la justicia le libera a Jorge Glass, Moreno debería rectificar su relación rectificar no, yo rectificar no. Yo lo que creo es que se debe dialogar y que dentro de ese diálogo deben buscarse las soluciones. Yo creo que aquí el mandante es el presidente de la República y él es el que tiene que definir la posición a tomar. Nos vamos a un corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Patricio Zambrano, ¿la consulta popular sería una salida políticamente correcta? Nosotros lo que creemos es que es el momento de continuar con los diálogos, de fortalecer, de institucionalizar esta estructura, de creer en la institucionalidad del Estado, de llamar a la Asamblea Nacional que vea las leyes y las reformas que se tienen que hacer. Y por supuesto, si el presidente de la República cree que uno de los modelos que se debe tomar o de los métodos que se debe tomar es la consulta popular, tengan la seguridad que nosotros apoyaremos eso y estaremos vigilantes a ver cómo se pronuncia el pueblo ecuatoriano y sobre todo
estaremos ayudando para que las propuestas que se hagan al pueblo ecuatoriano vayan en beneficio de las grandes mayorías. Betty Amores. La consulta popular es un mecanismo válido para resolver aquellos temas que están a nivel constitucional, porque los demás temas se pueden resolver vía Asamblea Nacional con una nueva reconstitución de las fuerzas políticas. Mauro Andino, ¿qué es lo políticamente correcto? Fortalecer la unidad de los ecuatorianos, fortalecer los movimientos y partidos políticos, pensar en los ciudadanos a través de políticas públicas que en verdad solucionen sus problemas de pobreza, de educación, de salud, de vialidad. Eso es lo que queremos. Y si es necesario una consulta popular o una enmienda o una reforma a la Constitución, pues habrá que hacer cumpliendo con lo que establece el ordenamiento constitucional y legal. General Paco Moncayo. El triunfo de Lenín Moreno implica un punto de inflexión en la historia del Ecuador. Ese punto de inflexión podría tomar distintos caminos. Para que tome el camino correcto se necesita una consulta popular, para que sea el soberano, para que sea el mandante el que legitime la valerosa posición de lucha en contra de la corrupción y de apertura al diálogo que ha sido la tesis del presidente Moreno. Con el posible llamado a una consulta popular, el presidente Moreno hace suya una agenda que durante la campaña electoral la enarbolaron todas las fuerzas sociales y políticas de la oposición. Es decir, que prácticamente la mitad de los ecuatorianos planteaba este mecanismo para superar los vicios institucionales de la última década. Muchas voces advirtieron que un sistema político de partido único debilita la democracia, pues al no existir contrapesos es mucho más difícil fiscalizar y exigir a los mandatarios un comportamiento respetuoso de las instituciones. Alianza País no ha logrado asumir con madurez la transición política entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Hasta el próximo programa. Y con esto terminamos un nuevo debate en Políticamente Correcto. Los temas de la actualidad política están siempre en nuestro radar. La próxima semana analizaremos los primeros 100 días de gobierno de Lenín Moreno. Les esperamos.